más de Hola El Salvador y hoy tenemos invitado especial que usted ya se lo puede, es amigo de la casa. Cuando hablamos de historia, él se las conoce de todos. Está con nosotros Marvin Aguilar, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz 15 de septiembre. ¿Qué tal, Ana Yancy? Un saludo. Me tenían abandonado ustedes, ¿verdad? Es que ya no querés las entrevistas. Me han echado tierra porque me volví político, dije yo. A los políticos nadie los quiere. Siempre un gusto estar hablar con vos. Nos gusta hablar bastante con vos porque sabes un montón y hoy vamos a hablar acerca de la independencia de nuestro país. Todo comenzó en 1811. Contanos un poquito, primer grito de la independencia. Contanos un poquito acerca de la historia. Fíjate que hay una especie de error al decir que en el caso de Centroamérica hubo un proceso y muchas veces se cree que todo comenzó en 1811 y no fue así. Lo de 1811 es un evento bien aparte de 1821. Y hay otro evento, fíjate, que pasó en medio de 1811 y 1821, que fue en 1814. Y que efectivamente este sí fue un movimiento bastante popular, que fue, digamos, presidido, si tú quieres, o lo organizó Pedro Pablo Castillo, el prócer moreno que solemos ver, ¿verdad? En las fotos de los próceres. Pedro Pablo Castillo fue el líder de un levantamiento en 1814. Y efectivamente lo que pasó en 1811, la idea que se tiene, que llama la atención, fíjate, por lo cual la celebración del 1 de septiembre fue en la Plaza de Libertad, que era lo que se mantiene, digamos, como historia oficial, pero que no es cierto, es de que eso de que José Matías Delgado el 5 de noviembre de 1811 tocó la campana de la Merced para decir que éramos independientes de España, eso no pasó nunca. No pasó nunca. Lo que hubo fue una serie de levantamientos en San Salvador, en todo noviembre de 1811, en San Salvador, en Metapán y en otros pueblos de El Salvador, por el aumento de impuestos. Entonces, lo que había en ese momento era que los salvadoreños queríamos independizarnos o quitarnos el yugo de Guatemala, que era la Capitanía General de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, y por decirlo así, toda la antigua Guatemala y parte de la Guatemala capital nueva fue construido, déjame decirte, con impuestos salvadoreños y con el hierro de Metapán, por ejemplo. Entonces, Guatemala nos tenía a nosotros como su ferretería, ¿verdad? Y su caja chica. Entonces, por decirte algo, el puerto de Acajutla no era salvadoreño, era guatemalteco. Y en una de las... y Acajutla, Sonsonate no era de El Salvador, era de Guatemala. Pero en una acción que hace Manuel José Arce, que llega con tropa a Sonsonate y hace una especie de plebiscito donde le pregunta a los sonsonatecos con quién quería estar, si están con El Salvador o con Guatemala, y gana El Salvador. Guatemala nunca reconoció ese plebiscito y por eso tuvimos guerra durante muchos años con Guatemala, porque Guatemala reclamaba a Sonsonate, es decir, el puerto de Acajutla. Entonces, de alguna manera, digamos de que no son como pleitos entre los ricos de El Salvador y los ricos de Guatemala, por plantearlo de alguna manera, ¿verdad? En que los criollos, que así se les llama, ¿verdad? Es decir, los hijos de españoles nacidos en El Salvador, los ricos de aquella época, ya no querían seguirle pagando impuestos a Guatemala. Entonces, no había un deseo de independizarse de la corona española. Y lo de 1814, que lo hace Pedro Pablo Castillo, en los juicios, fíjate, que le hacen a Pedro Pablo Castillo, vemos cómo José Matías Delgado y Manuel José Arce juran lealtad a la corona española y declaran contra Pedro Pablo Castillo, que tiene que salir huyendo de El Salvador porque lo iban a matar, y le ayudan los hermanos Aguilar, Nicolás, Vicente y Manuel, le ayudan a escapar, y él termina refugiándose en Jamaica, porque Jamaica era colonia británica, y ahí no lo podía agarrar, digamos, la justicia española. Entonces, y muere finalmente allá. Lo de 1821, también habemos algunos que creemos de que no fue ese día que se declaró la independencia, porque si tú lees el acta de
yo recomiendo siempre leerse el acta de la independencia, dice, y declaramos nosotros este acto antes de que sea el pueblo quien lo declare. Y por lo tanto, lo hacen a espaldas de la gente. La gente quería la independencia, pero quienes firman o hacen la declaración en Guatemala del acta de la independencia no querían la independencia. Por lo tanto, convocan a una asamblea, fíjate bien, para que todas las provincias de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, decidan en una elección si quieren independizarse o no de España. Entonces, efectivamente, la independencia de El Salvador, que es la primera constitución de Centroamérica, este es un dato importante, se da en 1824 cuando era presidente Juan Manuel Rodríguez. Por eso también Juan Manuel Rodríguez aparece en la lista de próceres. En la Constitución de 1824 es donde se dice por primera vez El Salvador se declara libre e independiente de España, de México y de cualquier otra potencia del mundo. Marvin, estamos hablando en ese momento de una disputa de territorios a nivel centroamericano. Y hablas precisamente, y todos lo sabemos, de la presencia de la corona española, quien ejercía el dominio a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa en ese momento con España? A lo mejor estaba debilitada porque estaba peleando otra guerra, o a lo mejor tenía algún debilitamiento, o simplemente cedió los territorios. Lo que pasó es esto. Si se fijan, Sudamérica hizo guerra para independizar. Norteamérica hizo guerra para independizar, pero nosotros no hubo guerra. Y si otro dato interesante es que Centroamérica se independiza 10 años después que lo hicieron todas las colonias. O sea, nosotros fuimos los últimos en independizarnos. Por eso seguimos siendo atrasados, si se fijan. No queríamos, había una corriente en toda América Latina, bueno, en todo el continente había una corriente de independentismo, pero los centroamericanos no queríamos independizarnos. Estábamos bien así como estábamos. No, nos daba miedo lanzarnos, ¿verdad?, a esta aventura de la independencia. Entonces, prácticamente lo que pasó en Centroamérica es, hey, mira, ya se independizaron aquellos, y también nosotros. Pues vaya, independicémonos nosotros, pues independicémonos. Y fue sin guerra y sin nada. Por eso después, fíjate bien, una vez que se declara la independencia y se instala la primera constitución en 1824, la constitución salvadoreña, y después se va a hacer la constitución de Centroamérica, hay que decirlo así, la primera constitución que hubo en el área es la salvadoreña, ni siquiera la de Centroamérica. A partir de ahí, digamos, se hace la constitución centroamericana. Pero ¿qué pasó? Hubo un montón de guerras. Nos empezamos a pelear entre los guatemaltecos y los salvadoreños, entre los salvadoreños y los hondureños, entre los salvadoreños y los nicaragüenses, y después entre los mismos salvadoreños. Después, a partir de esa constitución nos comenzamos a pelear. Sí, hubo guerra hasta que al final desapareció la Federación de Centroamérica. Todos se salieron, ¿verdad? Entonces, y el único que no se salió, fíjate, y se quedó solo fue El Salvador. O sea, El Salvador nunca se ha salido de la Federación de Centroamérica, pero ya solo que es El Salvador. O sea que no había razón de ser, pero El Salvador nunca se salió. A día de hoy, nunca hemos renunciado a la Federación de Centroamérica, por lo tanto, El Salvador, en su constitución, tiene dos datos importantes, fíjate. La Constitución de El Salvador, en el artículo 190, dice que todos los costarricenses, los nicaragüenses, los hondureños y los guatemaltecos son salvadoreños por nacimiento. Mira qué dato más interesante. Solo la Constitución nuestra tiene ese dato, que es un resabio, si tú quieres, de la Federación de Centroamérica, de que demuestra que El Salvador siempre ha querido la unidad de Centroamérica. Pero los demás países no lo toman así. Pero nosotros sí, pero nosotros podemos. O sea, para nosotros, efectivamente, los otros centroamericanos son hermanos, tanto que los consideramos salvadoreños. Y otro dato interesante es que la Constitución salvadoreña reconoce que vamos a preguntar, hacer una consulta popular, si alguna vez se ocurre que se va a dar otra vez la Federación de Centroamérica. Entonces le tenemos que preguntar a los salvadoreños en una consulta popular si están de acuerdo en unirnos a los otros países de Centroamérica. Entonces son datos en que se refleja cómo
la idea de El Salvador de pertenecer a la Federación Centroamericana sigue vigente y es una de las grandes ideas nuestras. Malvin, ¿qué otros sucesos ocurren después de la independencia de El Salvador? La guerra, por decirte algo, ¿verdad? La guerra va a ser algo bien grave porque a partir de ese momento, te digo algo, los indígenas no estaban acostumbrados a usar armas, pero como surgen bandos para irse a la guerra, les enseñan a manejar armas. Y cuando estas guerras pasan, los indígenas ya convertidos en campesinos quedan acostumbrados a manejar armas, pero no les das una salida, ¿verdad? Te lo voy a plantear así. En la actualidad nosotros vemos que hay todavía grupos de veteranos y exmilitares que participaron en la guerra que siguen pidiendo indemnización y pensión. Vaya, esto pasó exactamente igual hace 200 años, pero en aquel momento no les dieron nada. Entonces ellos, ahí es donde surgen un montón de costumbres violentas en El Salvador. El indígena no sabía manejar armas, se las han dado los criollos, los que crearon la república para hacer las guerras contra los otros países. Y a partir de ahí se creó toda una cultura de violencia en el salvadoreño que nace en aquel momento. Entonces, dentro de los eventos digamos, más catastróficos, si lo puedes llamar así, después de ser independientes de España, yo puedo identificarte dos que son importantísimos. Bueno, si querés, hasta tres podrían ser, ¿verdad? Desde el punto de vista que estamos haciendo este programa en distanciamiento, es precisamente porque también esto pasó en ese momento. Ya te lo voy a contar. El primer caso que se puede decir es el de 1833, que es el levantamiento de Anastasio Aquino, ¿verdad? En los Manualcos, es decir, hay toda esa zona de Zacatecoluca, que era Santiago, San Juan, Manualco, esa zona. Hubo un levantamiento indígena porque a pesar que ya éramos república y que ya teníamos todos los mismos derechos, los grandes propietarios de las tierras seguían maltratando a los indígenas, como que si estuviéramos en la época colonial o si fueran esclavos. Y eso provocó un resentimiento social enorme en esta región, que hubo un levantamiento que lo encabezó Anastasio Aquino. Es interesante porque la estatua de Atlacat que hoy vemos en Antiguo Cuscatlán es falsa. Atlacat jamás existió. Y si hay un líder indígena que querramos reivindicar es precisamente Anastasio Aquino, que los grandes terratenientes de la época lo capturaron, lo ahorcaron y colgaron su cuerpo a la entrada del pueblo para que quedara de escarmiento lo que le iba a pasar a todo aquel que decidiera levantar. El otro evento es sobre el cólera. Allá entre 1836 a 1860 hubo, mira cuántos años, hubo una gran epidemia de cólera donde murieron muchos salvadoreños, que se propagó porque no se guardaron las medidas sanitarias. Y lo otro, lo de 1880 podría ser cuando le quitan las tierras a los indígenas para poder sembrar café. Prácticamente el Estado le quita las propiedades a los indígenas, dejándolos en la calle, en la miseria. Y fíjate que cuando les quitan estas tierras a los indígenas, se va a convertir en lema de campaña o promesa de campaña electoral cada presidencia, que les iban a devolver las tierras, y nunca se las devolvían. Hasta que en 1932 hay un levantamiento indígena con Farabundo Martí, Mario Zapata, Alfonso Luna, para tomarse ellos las tierras. Porque ya les venían ofreciendo tanto tiempo como campaña electoral que les iban a devolver las tierras, que los indígenas dijeron, bueno, las vamos a tomar nosotros. Que estalló en la matazón, en la gran masacre de indígenas, aproximadamente 10,000 en 1932. Hay gente que dice que fueron 30,000, 40,000, pero estas cifras son exageradas. Lo que sí pudo haber pasado es que fueron masacrados y fusilados 10,000 indígenas. No pudieron haber sido 30,000 ni 40,000 porque no había tanta cantidad de gente en esas comunidades. Pues hubiera significado 30,000, 40,000 que habían matado a toda la gente que vivía ahí. Y eso Marvin. No, pero sí no deja de ser grave matar 10,000 indígenas. Mira, representativamente se toma la fecha del 15 de septiembre de 1821. Nos has venido relatando cosas, sucesos que efectivamente las hemos estudiado, lo hemos leído, está en los libros,
y vemos exactamente eso, la lucha del pueblo salvadoreño contra algunas injusticias. Pero ahora mi pregunta es, ¿quiénes en realidad fueron los beneficiados con esta firma del Acta de Independencia allá en 1821? Si estamos diciendo que hasta el 32 el pueblo salvadoreño todavía luchaba por sus derechos, por igualdad, entonces, ¿qué pasó allá en el 21? ¿Quiénes fueron los que se favorecieron? Los ricos, así de sencillo. Es que la independencia de 1821 la declararon las élites, no el pueblo. O sea, tú sabes que los indígenas ni sabían que había pasado eso. Fue una cosa así como que todo lo decida una élite pequeñita y es un pleito y una gesta de una élite pequeña entre Guatemala y El Salvador y algunos hondureños, porque déjame decirte, para Nicaragua y Costa Rica la independencia no es el 15 de septiembre de 1821. Los nicaragüenses y los costarricenses, vaya, primero, ¿cómo se llama el aeropuerto de San José? Se llama Juan Santamaría. Y Juan Santamaría es el padre de la patria de los costarricenses, es decir, la versión de José Matías Delgado aquí. Pero Juan Santamaría no tiene nada que ver con la gesta de 1821. Juan Santamaría tiene que ver con la gesta de la guerra contra William Walker, el filibustero que se toma Nicaragua, compra Nicaragua y se hace presidente de Nicaragua, y los ejércitos de Centroamérica se unen para expulsar a William Walker de Centroamérica, que terminan por fin los hondureños matándolo en Trujillo, fusilando, ¿verdad? Entonces, para Nicaragua y Costa Rica, la independencia está relacionada con los eventos de William Walker. Estamos hablando de 1850, no de 1821. Por lo tanto, digamos, es diferente lo que estamos celebrando en septiembre Nicaragua y Costa Rica a lo que está celebrando El Salvador, Guatemala y Honduras. Y lo que pasa es que para Honduras, Guatemala y El Salvador es importante porque los protagonistas son hondureños, el evento pasa en Guatemala y los grandes protagonistas al parecer son salvadoreños. Entonces, pero ahí ¿qué prócer nicaragüense me decís de la independencia de Centroamérica? A ver, un nombre, no hay, no lo dicen nunca. Entonces, igual de Costa Rica. Entonces, ¿cómo podés hablar de una gesta de Centroamérica si estás excluyendo a dos países? Por lo tanto, por eso es que para Nicaragua y Costa Rica lo del 15 de septiembre no está visto como una independencia. Para ellos es lo de William Walker, que casualmente termina en septiembre. Mira, la verdad es sumamente interesante hablar con vos, Marvin. Hay tanto de historia, ya nos quedó ahí la espinita, mi estimado Marvin, para poder investigar un poquito más, porque casi siempre quedamos a 15 de septiembre de 1821. Pero ahora, cuando unís todos los sucesos que han ocurrido, decimos, nos hace falta conocer todavía de la independencia de nuestro país y de las luchas que se dieron. Así que, de verdad, Marvin, bueno, veo, por favor, la recomendación. Exacto, que es un libro que ha escrito Roberto Turto, se llama Los Primeros Patriotas, porque, interesante, fíjate, no le llama próceres. Así es que dejemos de llamar próceres a los próceres. Fueron los padres fundadores, fueron los primeros patriotas, porque esta independencia no fue para el pueblo, la hizo un grupo, que quieras o no, formaron un país, un estado, el que hoy vivimos todos, perfecto, pero fueron patriotas, no próceres. Próceres es demasiado alto para estos intereses económicos que se vivió en esa época. Entonces, los primeros patriotas de Roberto Turcios nos explica más o menos bien la figura de los principales protagonistas de lo que hoy llamamos El Salvador, de fundar el Estado de El Salvador. La venden en la librería de la Universidad José Matías Delgado, ahí pueden comprarlo, ¿verdad? Para quienes estén más interesados en acercarse un poco a la historia del país. Es importante saberla porque solo así podemos entender por qué somos como somos. Yo he comenzado a trabajar el documental, espero poderlo estrenar, 200 se va a llamar, donde narro los 200 años de independencia que se van a celebrar el próximo año. Y donde como le voy a hablar a Paola para que me lleve, ¿verdad? Para hablar de eso más adelante, el otro año. Por favor. Entonces, donde hablamos de todos los sucesos a través de fechas, 1821, 1824, 1833, 1845, la epidemia de cólera, luego la gripe española, cuando
1918, y terminamos con la pandemia que estamos viviendo, que es interesante. En 200 años, y esto va a sonar grave u ofensivo, en 200 años yo no he encontrado algo que diga que después de 200 años este es un país que vale la pena vivir. Eso no debe de desilusionarnos, debe de obligarnos a cambiar. ¿Verdad? Es importante saber que en 200 años estamos mal porque lo hemos manejado mal. Quizás es el momento de comenzar a cambiar cómo vemos el país. Exacto. Tenés toda la razón en eso que decís, mi estimado Marvin. Hay que comenzar a cambiar la manera de cómo vemos a nuestro país, de cómo hacemos patria también. Yo creo que es responsabilidad de todos los salvadoreños poder sacar adelante este terruño que tanto lo queremos. Mi estimado Marvin, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo hacemos para contactarte y si tenemos alguna duda de todo lo que hemos estado hablando? Bueno, te cuento que hoy ya tengo Facebook. Eso es bello, Marvin, ya andaba en la jugada. Lo abrí a principios de la pandemia. Entonces, yo me había Qué bueno. Así que me pueden hallar, ¿cómo se llama en Facebook? Como Marvin Aguilar Umaña. Así que ahí estoy. Y siempre en Twitter, ¿verdad? @_Águila Rumana. Y también estoy en Instagram. Es que eso de meterse a ser candidato, eso de meterse a ser candidato, te dijeron, ¿cómo no vas a tener esto y lo otro? Qué bárbaro. Yo Ya solo estoy tengo bueno. Twitter. Y ya estoy de todos lados. Hey, qué bueno, Marvin. Bueno, un gusto. Gracias, igual, un abrazo. Gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Gracias, siempre un gusto estar en Hola El Salvador. Perfecto, así Gracias que ahí por lo tienen. todo. Gracias Datos por... interesantes, mi estimada Ana Yancy. Por supuesto que sí, creo que tengo como un desfase, pero mil gracias, Marvin. Henry también, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y a usted también que está en casita, mil gracias. A celebrar la independencia de El Salvador se ha dicho, así que vamos a continuar con más de Hola.